Hola, Hola, hola. ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Lore? ¿Cómo has estado? Ay, muy bien, muy contenta de que se llegó esta cita tan linda, tan esperada. Les estaba pues contando ahí un minutico mientras mirábamos si nos escuchábamos bien y si me veían bien, contándoles pues que este es un proyecto que yo tenía pendiente de empezar a atraer personas que vibran como en la misma frecuencia y a compartir sobre cómo sanarnos, no solo cómo sanar nuestro cuerpo y nuestra mente, sino cómo sanar como todo en general, holísticamente. Qué rico, qué rico. Sí, ¿cómo estás tú? Súper bien, feliz de que estemos aquí contentos contándole a todos tus seguidores, a los nuestros, mejor dicho, estas cosas que, bueno, yo creo que la vida nos une en este momento no por casualidad y seguramente que están empezando a ocurrir cosas muy, muy especiales. Así que de verdad feliz, feliz de que me hayas invitado a compartir y bueno, habla que tu siervo escucha. Bueno, no, Alejandro, para los que, bueno, acá en mis redes que todavía no conocen a este ser maravilloso, pues primero súper feliz de poder tenerlo aquí porque él está en Medellín, o sea que es una herramienta que le queda pues a todas las personas de Medellín, que es donde yo soy. Entonces me parece maravilloso pues que ya Medellín cuente con profesionales que nos puedan ayudar en todo, digamos, a integrar todo nuestro ser y a sanar todo nuestro ser. Entonces Alejandro, pues Alejandro es doctor, escritor, músico, bueno, está lleno de talentos, pero yo quiero pues que tú mismo nos cuentes un poquito tú quién eres. Bueno, pues ante todo, un ser humano con sueños, con expectativas, por supuesto también con frustraciones, con muchas cosas para contar, historias, muchísimas, porque digo que soy un bendecido de la vida que me permitió eh, rescatar todas estas historias de tantos pacientes y ponerlas al servicio de muchos otros. Cuando la gente escucha una historia de estas que yo narro con mis pacientes, que normalmente me autorizan a contarla, identifican con cosas que les han venido ocurriendo de tiempo atrás y entonces es una oportunidad bellísima para compartir, porque es la mejor manera de decirnos a todos nosotros que todos estamos entrelazados, todos estamos entrecruzados y que es verdad que ese entrelazamiento cuántico del que habla la medicina cuántica o la física cuántica es totalmente real. Yo estudié medicina en una facultad común y corriente de la Universidad Pontificia Bolivariana, agradecimiento profundo para mi universidad, para mis maestros, para mis profes. Y bueno, después algún día decidí dedicarme a esto de las medicinas que yo llamo más bien complementarias en lugar de alternativas, Uh -huh. porque alternativa significa como lo uno o lo otro. Aquí es lo uno y lo otro. Así que eso fue lo que me llevó a estar acá con ustedes y compartiendo. Eso es lo que soy yo, un médico lleno de historias por contar, un médico que se atrevió a explorar otras cosas distintas para complementar lo que había aprendido en la Facultad de Medicina. Ay, no, súper, súper bonito. Y a mí me parece que estábamos hablando un poquito de eso, digamos que de acuerdo a las necesidades de la humanidad, nuestras profesiones, nosotros mismos vamos evolucionando. Entonces, para recordarles a los que están acá, yo soy psicóloga clínica, pero también empecé a indagar en estas terapias complementarias. Y digamos que es eso, no es ni lo uno ni lo otro, sino que es complementar porque somos seres que estamos formados de diferentes cuerpos, como tú nos los has contado, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, entonces digamos que complementar todo esto permite que creemos un espacio para sanar en diferentes niveles, como que atacamos diferentes punticos y quizás se logra un resultado más eficiente. No sé si esa sería pues como la palabra indicada, pero me parece muy bonito ver que estamos como evolucionando a complementar y a incluir estos otros cuerpos que somos, que son los que no vemos. O sea, no es
este pedazo de lore, sino ese otro pedacito de lore de Alejandro y de ustedes mismos que no se ve, pero pues que está ahí. Yo tenía otra curiosidad y también quería compartir con ustedes, los que nos están viendo, es qué hace que un médico, qué hizo que tú te empezaras a interesar por estos temas. Esa pregunta parece que es irresistible. Siempre que estoy como invitado me hacen esta misma pregunta. Mira, es sencillo. Yo creo que desde muy temprana edad, desde mucho antes de empezar a estudiar medicina, me incliné muchísimo por los temas de la energía, entendía que el ser humano tenía que trascender mucho su cuerpo físico, su cuerpo mental, su cuerpo emocional y definitivamente entrar en contacto con otras esferas de conciencia que tal vez nos eran desconocidas, pero no por eso significaba que no fueran tan reales como eso que podemos palpar y captar con nuestros órganos de los sentidos. Así que algún día, ya terminando casi mi año de internado, yo sentí un llamado distinto porque, digamos que sentía cierta frustración porque me resistía a creer que una patología tenía un diagnóstico y un enfoque inmediato con una medicina determinada. Me explico, gastritis igual, bueno, para que no hagan muchas cuentas, Milanta para esa época, o ranitidina en esa época, ¿no? Hoy en día son todos los omeprazoles y todos estos soles que nos formulan, pero para esa época yo decía, no puede ser que gastritis igual Milanta y punto, o dolor de cabeza igual un ibuprofeno o cualquiera de esas cosas, y entendía que tenía que haber algo más porque el individuo mismo es una fuente de historias y de cómo vive sus propios dramas, sus propias emociones, sus propias circunstancias, y por lo tanto había que tratarlo de manera individual. Pues bien, mi madre por esa época asistía a un acupunturista acá en la ciudad de Medellín y yo veía que ella llegaba muy contenta del acupunturista. Mientras tanto, yo tenía una visión de la acupuntura como de algo medio esotérico y medio como que esto no puede funcionar, como que una agujita va a cambiar el ritmo de una enfermedad determinada. Eso no puede ser, decía yo. Pero yo llegaba y veía a mi madre muy contenta hasta que algún día en esa época de crisis, yo llamé a este doctor, le dije, doctor, usted me podría invitar a su consulta. Yo quiero ver cómo trabaja usted y cómo funciona esto de las agujitas. Pues me leí los únicos 3 libros que había en la Facultad de Medicina nuestras para poder entender que había otras herramientas y llegué casi que absolutamente virgen a ese consultorio. Pero muy pronto me di cuenta que este hombre, más que conocedor de la acupuntura, era un ser con un carisma único, excepcional. Estoy hablando del doctor Roberto Montoya, que en paz descanse, pero que de alguna forma abrió mi mirada mucho para darme cuenta de que más que la aguja era la intención que iba detrás de quien colocaba la aguja, era la intención amorosa, era la cercanía, era la proximidad con ese ser humano que se estaba desnudando frente a él, contándole todas las historias y poniéndose humildemente en sus manos. Eso a mí me pareció absolutamente encantador y decidí que tenía que por lo menos dignamente enterarme un poco más de lo que estaba ocurriendo, porque decía, bueno, esto no puede ser simplemente esoterismo, y empecé a encontrar que tenía un fundamento supremamente sólido, y resultó que por esa época también encontré otro de mis grandes maestros, el doctor Jorge Carvajal, y empecé a asistir a algunas de las charlas con él. Al principio, la primera charla, él estaba, bueno, les cuento además que es que llegué un poquito tarde a esa charla y todos estaban y yo dije, Dios mío, llegué a una secta, ¿esto qué será? Por Dios, yo no entendía, no tenía ni idea de que hubiera un mantra y una cosa de estas, y para acabar de ajustar esa noche él habló de un tema muy importante en medicina que son los neurotransmisores y los neuropéptidos, cosas que normalmente uno veía para el examen en la fisiología de nuestra universidad, pero que pasaba el examen y uno no entendía eso para qué servía. Aquí empecé yo a entender que eso tenía una utilidad muy real y que esto no era para nada lo esotérico ni lo barato, ni simplemente los que se dedican por allá a manejar las energías, como alguien muy despectivamente dice por ahí, entendiendo simple y llanamente que es que en verdad somos energía. Las células están intercambiando continuamente sodio y potasio y eso genera una corriente de menos 75 milivoltios que si sumamos los trillones de células que hay en el organismo ya se convierten en una gran batería.
es decir, una fuente de energía supremamente intensa, y eso fue lo que me ayudó a mirar que había otras perspectivas, me ayudó a entender, por ejemplo, que había canales o meridianos por donde circulaba la energía, cosas que describieron los chinos 5.000 años atrás y que apenas nuestra medicina vino a constatar hace poco más de 100 años cuando Benveniste midió la resistencia en los puntos de acupuntura, la resistencia eléctrica, y se dio cuenta que esos puntos coincidían en el 98% de las observaciones de los chinos, insisto, 5.000 años atrás sin ningún tipo de instrumento. O sea, había una capacidad sensorial y una capacidad de captar tanta información que uno se quedaba realmente sorprendido. Fue muy bonito y empecé a ver que realmente había otros enfoques, que había otras historias por rescatar, que esa gastritis podía ser medicamentosa, pero podía ser un grito que se ahogó o podría ser la muerte de un ser querido que no fue expresada y drenada, y empecé a encontrar que había muchas facetas de la enfermedad. Eso a mí me maravilló y me conectó de nuevo con la medicina porque dije, en realidad vale la pena tratar de armar este rompecabezas, descifrarlo y vivir todas las cosas maravillosas que estamos viendo en este momento. No, me encanta haberte encontrado y bueno, ya saben para que lo empiecen a seguir, sus lives son maravillosos, o sea, unas enseñanzas supremamente lindas que como tú dijiste algo súper bonito que a mí siempre me ha parecido súper importante, es esa conexión con tu paciente, es que realmente crees como ese espacio donde se pueda acunar, por decirlo de una manera muy bonita, acunar al paciente, ¿cierto? De crear ese espacio bonito donde ese paciente se sienta completamente tranquilo de sanar en presencia del otro, porque lo que tú dices, nuestro cuerpo tiene un montón de cosas tan maravillosas que lo que hemos aprendido también contigo en estos días, él tiene la inteligencia, o sea, fuimos hechos tan, Dios nos equivocó, pues ahí, no crean, fuimos hechos con tanto amor y fuimos hechos tan bien que nuestro cuerpo tiene esa capacidad. Me parece muy bonito una vez una frase que tú dijiste en un live, algo así como que lo que se verbaliza deja de ser peligroso. No sé si nos quieres como contar un poquito eso cómo, como que... Qué lindo que rescates esas frases porque realmente en una frase hay mucha información que si se traduce en otros términos vamos a encontrar cosas maravillosas. A ver, lo primero es que tú utilizaste una palabra que me encantó, acunar. Y uno acuna, realmente crea esa cuna casi que con las manos puestas de esta manera en el corazón. Y cuando uno acuna al otro, en este caso al paciente, cuando lo siente en su corazón, ojo, no cuando hace transferencia energética con el paciente, sino cuando realmente desarrolla la empatía, que es eso de ponerse en los zapatos del otro para poder interpretar lo que el otro está viviendo, entonces realmente empiezan a sucederse cosas maravillosas. Por eso es una bella oportunidad para el paciente poderse expresar, manifestar, soltar, drenar, llámese como se quiera llamar. Y cuando yo digo que las cosas cuando se expresan dejan de ser peligrosas, es porque ya no te atragantas, ya no está el peligro de que la olla atómica explote ni que haga una implosión, sino que vaya drenando de manera gradual y sostenida, y eso le permita al paciente comprender que la enfermedad es una bella oportunidad para descubrir esa maestra que vino a enseñarnos una lección. Cuando uno aprende la lección, simplemente eso significa el alumno ya está listo y la enfermedad se retira. Simplemente la maestra se retira porque el verdadero maestro, no el profesor, es distinto. El verdadero maestro no busca seguidores. El verdadero maestro busca el despertar de la conciencia en el otro para que el otro surca, camine y, por supuesto, extienda sus alas que finalmente le sirven para eso, para volar, para empezar a descubrir desde lo alto todo el contexto que se estaba perdiendo por estar viendo un solo punto. O sea que cuando se cambia del punto de vista a la visión contextual, y esa es gran parte de nuestra labor como terapeutas, como sanadores, es simplemente elevar los ojos del paciente al alma para que tenga otra perspectiva, mira la palabra que utilizo, para que vea con otros ojos lo que realmente tiene que ver a través de lo que está sufriendo en ese momento. Maravilloso. A mí esa frase, pues,
en el ahorita después voy a hacer digamos, un postcito bien lindo y lo voy a poner ahí para que todos se acuerden. Qué Entonces, rico. Además me vas a tener que prometer una cosa porque muchos de mis seguidores me pidieron, dile por favor a Lore que cuelgue esto en el Instagram TV de ella para que mucha gente lo pueda seguir luego, ¿sí? claro, no, la idea es, a ver, yo empecé a crear estos espacios primero porque con el virus, que yo al virus también creo que hay mucho que agradecerle, o sea, al virus, obviamente no lo voy a decir sin compasión, pues yo tengo compasión por aquellos que han sufrido pérdidas por el virus, pero también vino a enseñarnos cosas muy bonitas. Para mí es como que la madre tierra dijo, bueno chicos, están muy desordenados, tienen esta casa hecha patas arriba, a organizarse, para adentro no vamos a jugar más, nos vamos a organizar, cero distracciones. Entonces, compartir estas herramientas, ya que nos tocó ir adentro, y nos tocó no solo ir adentro de la casa, porque estando en la casa sin distracciones, nos tocó ir adentro y empezar a ver esas cosas que no queríamos ver nuestras y de pronto de nuestra familia que estábamos ignorando. Y a descubrir ese templo interior que estábamos habitando. Mira, casualmente hoy estuve viendo una paciente que fue muy linda, muy bella, porque ella me decía, cuando yo le pregunté, bueno, ¿y cómo te ha ido con esto de la pandemia y con el confinamiento y todo esto? Era una señora de unos 65 años. Ella me decía, para mí ha sido deliciosa, porque aprendí muchas cosas, me combino mucho con mi pareja. Ella me decía, yo antes no podía hablar con mi esposo, teníamos discusiones a diario, pero ahora que nos tocó convivir todo el tiempo y sin poder salir por las circunstancias, ella dijo, por fin aprendí a escucharlo con el corazón, no desde acá, porque entonces ahí yo me ponía en riña con mi ego y entonces no aceptaba sus puntos de vista, pero por fin él aprendió a entenderme y empezamos a apreciar la grandeza que tenía la pareja en este momento y realmente ha sido una excelente compañía. Así que la naturaleza a veces tiene que alzar la voz para que nosotros escuchemos desde lo profundo esos mensajes que están inscritos. Y sí, como tú dices, sin duda ha sido dramático para muchos, va a ser más dramático para muchos otros porque sin duda están en juego empleos, economías, y por supuesto la salud integral del ser humano que ahora pues se ha visto bien afectada, no solamente desde el punto de vista físico, sino también en ese aspecto mental que sin duda ocupa un renglón fundamental para nosotros. Entonces, ¿qué pasa allí? Que yo creo que cuando los ojos del observador se abren a otra perspectiva y empezamos a ver lo que hay detrás de un suceso determinado, realmente allí se empiezan a revelar las verdaderas esencias y las verdaderas lecciones por aprender. El ser humano aprende 6 grandes lecciones en la vida y eso es muy importante porque yo creo que de eso depende que podamos vivir a plenitud y son la seguridad, la identidad, la responsabilidad, la autenticidad, el poder y la libertad. Cuando se aprenden esas lecciones, realmente significa que ya hemos pasado a través de los arquetipos que describía Jung tan bellamente y que nos enseñó a entender que es que la vida es dinámica, cambiante, que está en movimiento continuamente y que eso hace que, por fortuna, existamos muchos seres bipolares. Yo digo que todos somos bipolares. Cuando a mí me llega un paciente que me dice que es bipolar, yo lo único que tengo que decir es que me alegra mucho, porque significa que está vivo. Y estamos moviéndonos entre un norte y un sur, pero entre la oscuridad y la luz, entre la tristeza y la alegría. Lo importante es no quedarse en los extremos para precisamente poder fluir de manera adecuada. Es decir, somos seres dinámicos y cambiantes y esto lo entendemos desde cualquier enfoque médico. Esto no es de la medicina sintergética que yo practico, es de nuestra medicina convencional occidental, pero es de la medicina oriental y es de la medicina hindú y de cualquier tipo de medicinas. Si entendemos solamente eso, vamos a comprender que precisamente cuando rescatamos el dinamismo, el movimiento, ahí vamos a rescatar la vida misma. Maravilloso. Yo tenía otra pregunta que seguramente también te la hacen mucho, y es, ¿cuál es como tu punto de vista entonces? ¿Qué es el trauma? ¿Qué es una experiencia traumática? ¿O cómo describirías tú el trauma
desde todo ese conocimiento que tú tienes. Bueno, entonces tenemos que diferenciar entre un trauma físico, un trauma emocional, un trauma mental. Obviamente sabemos que es perfectamente un trauma físico, pero supongo que tu pregunta está enfocada hacia el trauma emocional y mental. Y es que cuando una persona vive, y esto generalmente está asociado a ciertas características, un suceso determinado de manera abrupta, intempestiva, con una intensidad suficiente y a veces vivido en soledad. Esas son 4 características fundamentales que Hammer describe dentro de la visión de la nueva medicina como el perfecto terreno para crear lo que él llamó los focos de Hammer. Me explico. Él dice que cuando se reúnen todas estas características a través de una emoción, el cerebro empieza a tener como digamos células diana, células a las que el arquero está lanzando la flecha para pegar en el blanco, y esas células diana que realmente asumen una conformación como la diana de un arquero al que le está, insisto, lanzando la flecha. Fisiológicamente la anatomía de la célula se cambia porque esa célula empieza a reverberar, es decir, a casi que dar vueltas sobre sí misma, y eso hace que el pensamiento muchas veces obsesivo, ese que se repite y que no podemos descansar, empiece a generar como una especie de cerebro relé, es decir, una especie de cerebro dentro del cerebro que decide por su propia cuenta no seguir al gran director de orquesta. Ayer hablábamos de eso en nuestro envío que hacíamos sobre el cerebro, pero justamente eso hace que empiece a trabajar como si fuera un cerebro periférico, y de acuerdo a la zona específica del cerebro, que depende también del tipo de trauma y de cómo lo hayas vivido, entonces se va a activar esa zona que va a tener un efecto a nivel periférico en el cuerpo. Eso, dicho de otra manera, significa que nuestro cuerpo es una caricatura de lo que estamos viviendo interiormente. Y por eso cada uno desde su interior, desde esa manera en que lo vive, puede perfectamente modificar el tipo de respuesta que quiere hacer frente a un hecho determinado. Así que la fortaleza o la grandeza interior, el poder, la voluntad que habitan en ti son las que te dan las herramientas suficientes para afrontar un determinado suceso y decir, bueno, a partir de ahora mi respuesta adecuada va a ser esta. Cuando no contamos con esas experiencias, cuando la memoria no nos retrotrae una información que nos prepara para una acción, pues entonces es allí donde se empiezan a presentar las diferentes patologías o enfermedades, porque simplemente estamos desarmados y no sabemos cuál es la actitud que tenemos que tomar frente a eso. Esta es una oportunidad bellísima entonces para decirnos que realmente el trauma puede ser también una oportunidad de acuerdo a la manera, a la posición, a la acción que ejerzamos frente a eso, para desarrollar también mecanismos de defensa adecuados. A veces los mecanismos de defensa son exagerados. Si me permites, te voy a contar una historia, porque es que estas historias son realmente muy formadoras. Hoy también en la consulta, pero te digo yo que soy un afortunado, yo no hago y no contar historias, y entonces la gente me llama que les cuente más historias, y a mí me encanta porque ya me volví un contador de historias, ¿no? Quiero ser Resulta como que... ¿Qué dices? quiero ser como tú cuando sea grande. Esta señora llega a mi consulta y me dice, mira, esto fue hace tal vez unos antecitos de empezar la pandemia, yo la vi por primera vez, y en esa primera vez me dijo, yo tengo un problema y es que estoy haciendo lagunas mentales. Lagunas mentales que simplemente ella estaba borrando pedazos de su historia, como cuando el borrachito se enlaguna y no recuerda qué hizo la noche anterior, y eso por supuesto llevaba a cosas muy complejas. Pues bien, allá la dejamos en esa época y hoy volvió a la consulta porque en esa primera consulta yo había preguntado si eso lo relacionaba con algo especial. Ella no encontraba un factor desencadenante, pero uno puede preguntarle al pulso. El pulso es como el gran chismoso del organismo. Si tú aprendes a tomar el pulso, y eso tiene unas técnicas especiales, no es simplemente ver la frecuencia cardíaca, o si el corazón está rítmico o no, sino todo lo que realmente te cuenta el pulso. Yo le puedo preguntar al pulso, y entonces mientras le estoy tomando el pulso le digo, ¿hay algo en relación con estas lagunas que haya ocurrido en la vida de esta mujer a una edad específica? Yo empiezo a preguntarle al año de edad, a los 2 años, a los 3 años, y sigo, y de pronto cuando llego a una edad, este pulso brinca
muchísimo más de lo normal. Es como si me dijera, sí, fue aquí. Y Wow. resulta que me daba 15 años atrás. Yo le dije, ¿te ocurrió algo especial 15 años atrás que hubiera originado esto? Que fue justo cuando ella empezó a tener ese tipo de lagunas mentales. Eso fue muy curioso porque cuando ella hace memoria dice, bueno, yo realmente no encuentro ninguna cosa, pero hoy llegó diciéndome, me acordé, no entiendo cómo se me olvidó eso tan importante que usted me preguntó, porque justamente hace 15 años asesinaron a mi hermano. Y Mm. entonces mi hermano era como la oveja negra de la familia, decía que le decían todos, pero ella decía, para mí no era ninguna oveja negra, yo tenía una cercanía profunda con este ser y conmigo era el más respetuoso, con el resto de la familia se comportaba muy distinto, pero conmigo era tremendamente respetuoso, entonces yo desarrollé un contacto muy especial con él, pero me di cuenta, ella era la que se encargaba siempre cuando había algún fallecido en la familia, de encargar los funerales, de encargar todas esas cosas, y cuando fue a hacer el de su propio hermano, se bloqueó, dijo, me laguné otra vez, me perdí, no supe dónde estaba, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué estará pasando? Y es como su mecanismo de negación frente al dolor en ese momento, en este caso el trauma emocional, ahora que preguntas por el trauma, que representa por supuesto la muerte de su hermano. Pero a partir de eso, ella empieza a tener serios trastornos del sueño, a tal punto de que tiene que tratar de tomar medicamentos para simular un sueño reparador que por supuesto no va a obtener de esta manera. Y hoy, cuando empezamos a hacer esa terapia, le pido que regrese 15 años atrás, como si estuviera viendo en la pantalla de cine la película donde ella también es actriz, donde su hermano era un actor y se da cuenta que a su hermano lo matan, entonces ella vive su propio drama. Yo no estoy haciendo la terapia de regresión de circo, de llegar a ver si fui Cleopatra o Simón Bolívar en otra vida, sino simplemente estoy retrocediendo en su propia memoria para que evoque esos sucesos ocurridos. Por supuesto, es un momento de catarsis donde ella drena sus lagrimitas, ve la escena literalmente de cómo ocurrió y le ayudamos a ese ser que murió de manera súbita a que simplemente pase a una octava de conciencia distinta. Esto lo conocemos en sintergética y en la medicina occidental como una restitución. Es facilitar el paso de ese ser a otra esfera de conciencia y bueno, eso dará ya tema para otra charla mucho más adelante, pero digamos que ahí ella se quedó anclada. Y entonces, cada que había un suceso que tuviera que ver con la muerte de alguien, ella inmediatamente se enlagunaba porque estaba negándose la muerte como posibilidad y por supuesto esto la protegía, entre comillas, de alguna manera del sufrimiento. Pero además, el sueño es una pequeña muerte, ¿no? Y entonces, cuando le hacemos caer en cuenta, y esto es fundamental, doctor viene de docere, y docere significa el que educa. Nuestra responsabilidad es explicarle a los pacientes lo que está ocurriendo y cuando la acompaño en ese proceso, ella cae en cuenta, Dios mío, claro, por eso es que no duermo. Por eso es que no duermo, porque le tengo miedo ya a la muerte y seguramente cuando se va acercando la noche y yo veo que me voy a quedar dormida, siento que pierdo el control y que posiblemente me voy a quedar ahí muerta. Cuando ella cae en cuenta, en el propio consultorio esta tarde me dice, doctor, acabo de tener una visión tan bonita con mi hermano, él me dijo y sentí como si me lo estuviera susurrando al oído, es que yo fui tu hijo en otra vida. Oh, Yo no wow. quiero complicarme con todo esto porque obviamente habrá muchos escépticos en este sentido, habrá unos que digan no existen otro tipo de vivencias y eso es perfectamente respetable, pero a mí también me pareció muy respetable la visión de esta paciente que me dice, yo sentí que me dijo eso y por eso era el nexo tan profundo que tenía con él. Pero sabe, doctor, cuando salió me dijo, siento una paz tan intensa que yo siento que a partir de hoy me reconcilio con mi propio sueño y que ya no necesito esas lagunas porque ya no tengo que negar el sufrimiento, ya no tengo sufrimientos, esas lagunas deben desaparecer. Bueno, amanecerá y veremos y te seguiré contando en otro capítulo. Pero esto es bonito, la manera como entonces, insisto, el individuo vive sus propios traumas y de la manera como el cuerpo, la mente y las emociones se comportan frente a esos traumas. Sí, a mí me parece muy, muy lindo lo que dijiste, una frase que yo rescato mucho y que cuando, digamos, a lo largo de mi vivencia como psicóloga, es el cómo vive la persona eh, una experiencia, ¿cierto? Porque muchas veces la gente puede tender, por ejemplo, a decir,
comparaciones odiosas. Ay, pero tal persona le pasó lo mismo, ¿y por qué esa persona no es así? O es que su hermano, o es que su hermana, o es que son hijos de la misma casa, es los mismos papás, todo lo mismo. Y entonces muchas veces no logramos entender a veces por qué unas personas tienen, digamos, repercusiones más graves que otras. Y es por eso tan bonito que tú dices, porque es que cada uno, desde lo que somos, vivimos las experiencias de manera diferente. Precisamente la física cuántica se basa en eso, en la posición del observador. Y de acuerdo a la posición del observador cambia lo observado. Me explico. Hay tres hermanos, ¿sí? Se les acaba el trabajo súbitamente. Uno dice, Dios mío, ¿y yo qué voy a hacer? Es que yo no soy capaz sin trabajar, se me vino el mundo encima. El otro puede decir, no, perfecto, es una oportunidad nueva para cambiar y modificar mi estatus y posiblemente dedicarme a otras cosas que me apasionan más. Y el otro puede decir, uy, siquiera que me echaron porque yo ya iba a renunciar, tomaron la decisión por mí. ¿Ves? Es un mismo suceso, pero la actitud frente a ese suceso cambia por completo la respuesta y eso hace que entonces en los diferentes centros o chakras, sistemas energéticos, se fijen informaciones determinadas. El primero pudo decir, se me acabó la vida, me movieron el piso y entonces ese piso tiene que ver con el primer centro y seguramente va a manifestar una patología que tenga que ver con el riñón o con las articulaciones que tienen que ver con el primer centro. El otro dice, Dios mío, fueron 20 o 30 años trabajando en esta empresa y yo cómo me voy a ir, qué dolor. Y se toca el plexo solar y siente el vacío en la boca del estómago y dice, y por supuesto se va a enfermar de una gastritis o una colitis o los órganos que estén aquí localizados. Pero el otro dice, rico, voy a reinventarme y toca el quinto centro y seguramente libera muchas de esas cosas, verbaliza, se emociona, es capaz de manifestarlo y dice todo lo contrario, es una bella oportunidad. Entonces fíjate cómo el cuerpo selecciona el centro energético donde está viviendo ese suceso determinado que lo lleva precisamente a la expresión física de lo que vivió emocionalmente. Maravilloso. A mí de eso me parece muy hermoso el tema de la manifestación. Pues hemos visto que el secreto, que fue este famoso libro, y visualizar, y los mapas de sueños, todo el tema de la manifestación. Pero mucha gente, bueno, tiene la casa forrada en lo que sueña, lo dice, y lo dice, y eso no le sale. Entonces, me parece muy bonito, como explicas tú el tema en la física cuántica, el observador. Es muy lindo eso que estás tocando porque ahora me hace recordar a mi propio hijo cuando tenía por ahí unos 14, 15 años. Él escuchó alguna de estas charlas mías y decía, ya sé, y listo, ya sé qué voy a hacer. Y como a los 20 días me dice, eso no funciona para nada. Yo quería una moto y dije que quería tener una moto y puse un letrero que decía, quiero una moto, y nunca apareció la moto, ¿no? Evidentemente, yo creo que es que nosotros estamos generando una información interior que nos permite casi que ser selectivos y la vida misma filtra lo que es verdaderamente importante. Pero más que pensar, más que generar un razonamiento de tipo concreto desde la mente superior, más que eso hay que sentirlo en el corazón. No solamente basta con visualizar o pensar, sino sentir en el corazón eso que te estoy diciendo. Cuando tú lo sientes desde el corazón, realmente ahí estás acunando ese pensamiento semilla, estoy utilizando tu palabra exactamente, y además con tus manos, que no son otra cosa que la prolongación del corazón, esos son las manos. Pero cuando tú lo acunas o cuando tú abrazas para expresar ese sentimiento de amor, o cuando tú simplemente le dices a tu amado, es que yo te amo, y te llevas las manos al corazón, significa que no solo lo estás pensando, sino sintiendo. Y ya eso cambia por completo la fisiología, ya eso cambia por completo la respuesta, ya eso cambia el patrón de comportamiento
tuyo y de quienes te rodean, porque sin duda en ese momento también ese campo electromagnético que nos envuelve se amplía y ese campo electromagnético se vuelve un vórtice atractor que puede perfectamente generar aquello que la gente dice, es que hay química o no hay química con esa persona. En realidad no es química, es física. Así que de aquí en adelante, cuando uno sientas conexión con alguien, no le digas no hay química, sino no hay física con esta persona. Es un proceso realmente de campos electromagnéticos que nos invita a interactuar de esa manera. Maravilloso. A mí ese tema me apasiona impresionantemente y otra de las cosas que yo estudio mucho es el tema del cambio, porque el cambio no es fácil, pero tú has hablado en tus lives de algo muy bonito que es una coherencia entre tres partes nuestras, entre en lo que somos, lo que hacemos, decimos, lo que sentimos y lo que pensamos. Como Así que es. cuando logramos esa coherencia es cuando realmente nos volvemos un magneto Es tal cual. para eso. Pero es un magneto medible. Esto no fue que tampoco cualquier loquito esotérico se le ocurrió decir. Existe el Instituto HeartMath, el Instituto de las Matemáticas del Corazón, que se ha dedicado a estudiar este tipo de comportamientos y se da cuenta perfectamente que cuando alguien tiene un pensamiento coherente, es decir, cuando el pensar, el sentir y el actuar van en la misma dirección, el campo del corazón logra expandirse algo así como 5000 veces más que el campo electromagnético del cerebro. Pero no solamente eso, sino que a través del registro del electrocardiograma se puede observar una cosa que en cardiología se llama la coherencia cardíaca asociada a su vez a la variabilidad cardíaca. Estos dos signos son claramente una expresión de la salud cardíaca que tenemos, pero ese cuarto centro, ese corazón, no simplemente está bombeando sangre, está bombeando emociones, está bombeando sueños, está bombeando, por supuesto, frustraciones y de eso depende también el comportamiento que tengas en tu interior. Y por lo tanto, si tú aprendes a identificar eso perfectamente, cuando haces esa conexión con el otro, cuando te tocas el corazón y vibras en la misma frecuencia del otro, ahí realmente empieza el encuentro mágico. Esa es la fuerza de un sanador. Cuando un sanador se acerca a un paciente o simplemente a distancia se conecta con un paciente, significa que está tocando lo que Teilhard de Chardin llamaba la noosfera o la esfera de la conciencia, donde se transmiten ese tipo de patrones vibracionales que perfectamente pueden tocar al otro a distancia. Y es así como alguien en Australia nos puede sentir en este momento, como ya lo hemos hecho en repetidísimas ocasiones y hemos logrado realmente mover fibras fundamentales que se traducen en una mejoría muy significativa de patologías que estaban allí escondidas. Recuerdo que recientemente vi una chica que me escribió de Polonia, ustedes se imaginan, yo Wow. jamás pensé que alguien me fuera a escribir de Polonia, estaba viviendo allá y yo no sé cómo llegó a uno de los en vivos que yo hago todos los lunes y jueves, y me dice, mire, yo siento que usted desde allá me puede ayudar. Esta mujer tenía un problema lumbar de vieja data, pero tremendamente incapacitante al punto de que no le permitía asistir a una jornada laboral normal y ya llevaba así algo más de 5 meses. Evidentemente, pues no encontraba ninguna respuesta y fue simplemente hacerle caer en cuenta de que la columna es como la columna de un edificio que tiene que soportar un peso determinado. Pero si de pronto ese edificio o esa columna del edificio soporta un peso más del que fue diseñado, pues entonces el edificio se viene abajo. Lo propio ocurre cuando las emociones son tan densas, tan complejas, pero cuando además te desplazas de tu tierra y te vas a vivir a Polonia, es muy factible que desde allí tú empieces a sentir que hay una cosa que pesa demasiado, pero cuando caes en cuenta que puedes ir ligera de equipaje, este dolor inmediatamente se mejora. Ella decía, no puedo entender, y de hecho quedé de verla un mes después, la vi en efecto, y me decía, yo esto no lo puedo creer. A mí me han hecho resonancias, me han hecho TAC, me han hecho electromiografías, me han hecho todos los exámenes, me han visto los ortopedistas, los fisioterapeutas, hasta el psiquiatra, ya iba para donde el psiquiatra, y usted con una conversación así como la que estamos teniendo, logra esto que logró. En realidad no fui yo. Eso lo dejo claro, porque si no, se nos sale el ego fácilmente, ¿no? Y fíjate que se nos sale el argentino, que todos se vamos adentro y aquí las cosas se complican. No, realmente no fui yo. Fue el hecho de ella hacer el proceso de comprensión de su patología y comprender es aprender al mismo tiempo. Cuando uno aprende, insisto,
la lección que vino a traernos la enfermedad, pues la enfermedad se retira. Es tan simple como eso. Cuando esta mujer logra entender que podía aligerar mucho su equipaje, que estaba cargando con cosas que no le correspondían, con roles que no le correspondían y por supuesto con pesos emocionales que no eran de ella, entonces ahí ella cae en cuenta de que y hace el ajá y dice, ya no necesito esto para nada. Eso es así de sencillo. Me parece hermoso eso que dijiste y es algo que yo le digo mucho a las personas cuando me buscan para, bueno, para terapias psicológicas, constelaciones familiares. Ay, usted sí me va a ayudar, no sé qué. Yo siempre le digo a la gente, tú eres la medicina, o sea, tú eres la medicina y tú eres el templo. Yo soy simplemente un facilitador, digamos que yo voy con mi linterna y los dos nos adentramos en este maravilloso mundo que eres tú. Yo voy con mi linterna señalando cositas por aquí y por allá y tú me vas contando qué sientes o qué son esas, digamos, esas cosas para ti que vamos encontrando en tu interior, en tu historia, en la historia de tu familia. Pero a mí me parece muy bonito eso, que es que el poder no se lo tienes que dar a nadie. El poder está dentro de ti, tú eres la medicina, nosotros simplemente vamos ahí con la linterna ayudándote en ese camino Me encanta de, ese símil que estás utilizando, Lorena, porque fíjate, a ver, ¿para qué usas una linterna? para alumbrar. Para alumbrar, claro, para disipar la oscuridad. ¿Es verdad? Ajá, Cuando sí. tú como terapeuta le aclaras, y eso así se llama en Dianética, el proceso del aclaramiento, le aclaras al paciente su sendero, su camino, estás permitiendo que encienda su propia linterna a nivel de la epífisis o pineal. La epífisis es una especie de faro que cuando se enciende, perdón, ilumina el interior, te muestra la claridad y te invita a introyectarte y a emitir esa luz, pero que surge de ti. Recuerda que es que somos seres de luz, esto no es que seamos una secta extraña, ni mucho menos, no, es que físicamente somos seres de luz, porque cuando espermatozoide y óvulo se fusionaron, se despidieron millones y millones de fotones, recordándonos precisamente que empezaba una nueva lucecita a germinar y precisamente a crecer y a dar sus frutos posteriormente, y precisamente en esto, de eso se trata esto, de rescatar la luz interior, de aclararnos nosotros mismos, de encontrar el sendero, pero para ese sendero perfectamente puedes utilizar tu luz propia. Y cuando tu luz propia brilla, no se aguanta. Créeme, en serio que no es capaz, Lore, no se aguanta e inmediatamente lo que hace es florecer a través de los ojos y los ojos brillan. Por eso decimos nosotros, los ojos son el espejo del alma, los ojos son el espejo del alma. Cuando en verdad tus ojos brillan, ahí ya está ocurriendo el verdadero milagro. Y esto es fundamental, porque una de las grandes labores nuestras es precisamente eso, permitir que los ojos del otro brillen. Y si el paciente no salió con sus ojos brillantes de la consulta, algo nos está faltando, algo nos está faltando y hay que hacerle caer en cuenta. Es muy curioso porque las lágrimas no solamente brotan cuando se meten cuerpos extraños al ojo, sino cuando se meten emociones complejas al alma. Y allí empiezan entonces a drenar. Yo he visto cosas maravillosas, a veces se acerca una chica preciosa a la consulta, pero a pesar de lo bella que es, sus ojitos no brillan. Y yo le digo, me impresiona porque después de las quejas que me has dicho, lo que más me llama la atención es que tus ojitos no brillan. Y entonces en ese momento empieza a ocurrir una cosa maravillosa y es que se escurre la primera lagrimita, y yo sé que detrás de esa lagrimita viene el drenaje de toda esa información. Pero finalmente, cuando suelta todo eso, fíjate que cuando las lágrimas se liberan, pues los ojos tienen que brillar. Porque ¿qué estás haciendo? Liberando cargas, precisamente, permitiéndote avanzar en el camino, en el sendero. Hermoso, hermoso. No, nos están poniendo unos comentarios súper lindos. Qué Muchas rico. gracias. Por acá nos pusieron cómo puede caber tanta sabiduría en este vivo. Este live está divino. Pues sí, esto lo pensamos mucho y de verdad que lo que queremos es salir con estas linternas gigantes y tratar de aclarar más cosas para ustedes, mostrarles otros senderitos. Bueno, pues nos quedan unos poquitos de minutitos, pero yo te quería
preguntar como que, como qué tips nos puedes dar tú para ir poco a poco encendiendo, digamos, esa linterna interna. O sea, muy rico si podemos buscar terapeutas que nos ayuden y apoyen el proceso, pero qué rico nosotros mismos poder ir prendiendo poco a poco esa propia luz. Claro. ¿Qué herramientas nos A ver, lo primero, hay una cosa que a mí me encanta, una frase que escuché por ahí alguna vez, y decía, Dios habita en el silencio. Entonces, tal vez el primer movimiento para poder escuchar la música, la sinfonía de la vida, es hacer silencio. Si allí está al frente tuyo la filarmónica o la sinfónica y quiere interpretar una melodía determinada, evidentemente todo el mundo entra en un silencio casi que sepulcral para poder que en el mismo instante en que el director de orquesta levanta la batuta y se llena ese espacio de música, tu propio corazón se llena de música y ya eres música tú misma. Ahí empieza la verdadera magia, ahí empieza una cosa fundamental. Pero cuando tú entras en ese silencio, estás acallando el ruido de las emociones. Las emociones a veces son demasiado ruidosas. Y yo diría que por lo menos el 60-70% de las patologías actuales tienen que ver precisamente con el ruido de las emociones, con el no manejar de manera adecuada toda esta información que va surgiendo y que no sabemos cómo interpretar, cómo manejar, cómo eludir en un momento determinado si es del caso. Así que un gran primer tip es ese. Haz silencio porque en el silencio habita Dios y nosotros somos la obra perfecta de ese creador. Ya no me da vergüenza hablar de Dios. Antes yo decía que eso no parecía científico, pero como alguien lo dijo, es el momento de incluir a un Dios en las ecuaciones de nuestra medicina y realmente yo pienso que es así. Eso me lo enseñó muy prontamente uno de mis primeros pacientes que me cambió la vida por completo. Yo he contado esa historia muchísimas veces, es la de Lucho, la pueden ver por ahí en uno de estos en vivo que hemos grabado, pero este niño a mí lo que me enseñó era que la medicina se escribía y estaba inscrita en la historia de cada paciente más que en los libros. Los libros te dan apenas un derrotero, pero la historia misma, el desenvolvimiento te va mostrando cómo es el camino, cómo es eso que podemos rescatar para que verdaderamente saquemos de allí lo esencial y lo pongamos al servicio de. Cuando tú pones el amor en movimiento, eso no es otra cosa que servir. Y ese sería un segundo tip. Entonces, además del silencio y de acallar las emociones, sirve, ¿sí? El que apartó la piedra del camino, el odio de los corazones y las dificultades del problema, decía Gabriela Mistral. Y esto es una manera de decir simplemente sirve. El que sirve, sirve, ¿sí? Y es muy importante que si entendemos eso, vamos a sentir una sensación de plenitud tal que vamos a tener que necesariamente renunciar al mundo de los deseos individuales para trascender a las necesidades grupales de la humanidad. Y entonces allí entenderemos lo que Facundo Cabral decía tan bellamente, que existe una sola religión que es el amor, ¿sí? Una sola raza que se llama humanidad. Eso es lo que somos, ¿sí? Me encanta eso que dices del amor. Muchas veces uno se pregunta, ay, pero ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Obviamente nos han pintado en películas y, bueno, en todas las redes sociales y en las películas nos muestran un cuento del amor que lo asociamos necesariamente con algo romántico. Pero yo pienso que, ah, Sí, sí, dilo, dilo. que el amor es como cuando no hay ego, cuando no hay, no estamos juzgando al otro, cuando no lo estamos juzgando y cuando no estamos poniendo nuestro ego entre los dos o entre nosotros como humanidad, sino que realmente abrimos nuestro corazón como eres, así, y eso pasa con la energía, digamos, en la enfermedad, cuando yo abro mi corazón, ok, te voy a ver como eres, y así te voy a abrazar y así te voy a aceptar, es como, eso es amor. Entonces El ahí es... poeta, el poeta decía por allá, José Luis Perales, el amor es una gota con sabor a miel. Y fíjate que eso es muy bonito. Cuando lo ponen en términos como esos, lo que nos están diciendo, mira, si es una gota con sabor a miel es una cosa fantástica, porque una gota con sabor a miel significa que el zángano, la aurora y la abeja reina se dan cuenta que tienen un solo propósito. Y eso es estar enamorados, en amor a dos, que somos uno, no el enamoramiento, en amor a miento.
Eso es otra cosa bien distinta. O cuando lo pones, es un paraguas para dos realmente perfecto. Si ese paraguas ataja las lágrimas de los dos y entonces esa humedad al contrario permite que germine la semilla porque le diste no solamente el calorcito humano desde tu corazón, sino que permitiste que esas gotas llegaran realmente a esa semilla, pues es el terreno perfecto para que germinen las más bellas condiciones que tú como ser humano vas a expresar y vas a poner al servicio de la humanidad. Eso es. Hermoso. Y con lo que dijiste ahorita de la luz, cuando nosotros vamos prendiendo esa lucecita dentro de nosotros poco a poco, en el camino, nos vamos buscando de apoyos aquí y allá, acá tienen a Alejo, me tienen a mí. Esa lucecita se va incrementando y se va incrementando, y por ahí dicen que tú con una vela puedes encender miles de velas. Entonces tú te vuelves esa velita que propaga esa luz y que la gente te empieza a decir, ay, ¿tú qué estás haciendo y cómo lo haces? Entonces te vas volviendo contagioso en el buen Yes. sentido de la palabra. Normalmente mínimos estímulos generan grandes respuestas. Eso es precisamente el principio más importante de la homeopatía. Y alguien decía que cuando una mariposa mueve sus alas en Hong Kong, puede desarrollar una tormenta en Nueva York. Y eso es absolutamente cierto. Realmente cuando esos pequeños estímulos se dan con la suficiente intensidad, ya eso es suficiente para tocar el corazón del otro. Por eso es que, a ver, nos llenamos de cantidades de técnicas y de tecnologías para la sanación o para tratar un ser humano y resulta que lo único que necesitamos es estar realmente de corazón, porque es que cuando el corazón está ordenado, cuando es coherente, cuando tu presencia en presente está con ese ser humano, inmediatamente ese campo electromagnético que estás emitiendo permite que se presente o se ponga en juego lo que se llama la segunda ley de la termodinámica en física, que es la de la negaentropía. Es pasar de un caos a un nuevo orden. Y cuando tú pasas del caos al orden, entonces simplemente encontraste la condición ideal para que tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional y tu cuerpo mental vayan en una sola dirección. Eso es alinear la triple personalidad para prepararnos ahí sí al contacto, al encuentro con el alma. Con eso, donde todos somos uno y donde no existen ningún tipo de separatismo, no existen razas, no existen políticas, no existen credos ni cosas de tipo económico que nos separen, sino que nos encontramos como componentes de una única unidad. Y cuando rescatamos la unidad, ahí verdaderamente yace lo fundamental en nosotros. Cada uno de nosotros empieza a darse cuenta que no está separado del otro y que por lo tanto, como tú lo decías ahorita, cuando juzgas, estás encontrando tu propia sombra en el otro y realmente lo que estamos haciendo es proyectando lo que tenemos en nuestro interior. Cuando al otro lo ves con todas sus perspectivas, con todas sus condiciones bellas, con todas sus cualidades y exaltas eso además desde tu corazón, la vida te devuelve como un boomerang aquello que estás viendo en él. Y entonces empiezas a apreciarte como el ser humano bello que eres, como el ser humano inteligente que eres, como el ser humano creativo e innovador que eres, y entonces encuentras allí la verdadera razón de tu existencia y vale la pena seguir entonces este cuentecito de las 1001 noches para despertarte al día siguiente con la ansiedad deliciosa de poder encontrar de nuevo la sorpresa, como el niño cuando se levanta a jugar con su juguete nuevo, ¿no? Ahí está descubriendo que en esa posibilidad de conectarse con su juguete, ya él está completamente absorto. Tú le hablas al niño en ese momento y no escucha absolutamente nada, porque todos sus sentidos están puestos en esto. En cambio, en la medida en que vamos creciendo, nos van castrando esto con una serie de paradigmas y modelos que tenemos que representar además como roles y nos perdemos de esta grandeza, de esta alegría que genuinamente brota desde nuestro corazón y nos permite de verdad que los ojos brillen nuevamente y encontrar un propósito claro en la vida. Hermoso, hermoso. Alejo, no, pues es que, o sea, ya va a pasar una hora y en una hora, ¡Wow! increíble, ¿cierto? Sí, 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 yo no me había dado cuenta, qué vergüenza. No, que no, no, yo puedo seguir hablando 2 horas. Eh, Bueno, me no me retes a mí. Los comentarios han sido súper lindos. Por ejemplo, si quieres, respondamos esta preguntita aquí Claro.
Claro, si hay preguntas con Alguien gusto. pregunta, ¿cómo puedo yo ser esa luz si digamos hay caos en mi familia, hay mucho caos a mi alrededor? Me parece hermosa esa pregunta porque también tiene mucho que ver con constelaciones familiares. Pero ¿cómo hago yo entonces si en mi familia, a mi alrededor hay caos y yo trato y trato de sanar? ¿Tú cómo ves ese tema de cómo puede ser La ella vida luz? está repleta de retos, Lore, la vida está repleta de retos. Tú puedes asumir frente a esa circunstancia la posición de la víctima y seguirte quejando el resto de la vida y seguramente terminaremos siendo todos víctimas y por supuesto mucho producto nefasto de todas esas víctimas. Pero seguramente también puedes despertar el guerrero interior que habita en ti. Ese arquetipo del guerrero es el que sale en búsqueda de su territorio, respeta su territorio cuando lo conquista, pero además cuando lo conquista sabe que vale la pena siempre y cuando sea para compartirlo. Y entonces surge el arquetipo del bienhechor. Cuando el guerrero y el bienhechor se fusionan, empieza a haber una cosa absolutamente mágica que inmediatamente cambia el entorno por completo. Te lo pongo en estos términos. Si tú te levantas en un día nublado, frío, oscuro, es como si las cobijas tuvieran un poder magnético extraño que te invitan a volverte a meter allá. Pero si te asomas por la ventana y hay un sol radiante, un cielo azul, inmediatamente quieres salir y te contagias de una cosa muy rica. Lo propio ocurre cuando tú eres esa pequeña fuente de luz que empieza a engrandecerse y el otro se, entre comillas, contagia de esa luz, eso resulta absolutamente maravilloso y como en la canción Contamíname, significa que ahí ya estás empezando a encontrar la verdadera realidad con el otro, porque ya son dos y esos dos empiezan a multiplicarse, pero esta multiplicación no es de tipo logarítmica, sino exponencial. Eso significa que la capacidad de crecimiento de esa curva es tal que puedes llegar a empapar el universo entero desde un solo pensamiento semilla, por eso insistimos tanto en los pensamientos semilla, porque realmente cuando la semilla germina, explotan literalmente nuevamente millones y millones de fotones que están iluminando el mundo y el mundo es una conjunción de movimientos entre partículas positivas y negativas desde el punto de cargas electromagnéticas, pero definitivamente es una explosión de fotones, de electrones, que eso significa la vida es movimiento. La característica del electrón es precisamente el movimiento, así que si tus sentimientos y emociones te están invitando a moverte y a conmoverte, a moverte con el otro, eso ya empieza a generar una cosa de la que creo que ninguno de nosotros sospecharía el alcance que podría tener. Así que un solo pensamiento de ese optimista que habita en ti, un solo pensamiento que le permita al otro conectarse a esa lucecita de esperanza que le queda frente a una situación tan compleja, puede cambiar por completo su panorama y hacer que te conviertas en la mejor persona. Escuché alguna vez una historia de uno de los oradores más importantes que hay en el mundo, cómo este hombre fue rescatado literalmente de las ollas del vicio y finalmente durmiendo en una silla de un parque y alguien se conmueve y dice, yo quiero ver quién es este hombre, quién hay detrás de este hombre, y de pronto un día se le aparece con un traje nuevo, con completo, toda la cosa y le dice, esto es para ti. Qué bueno, el tipo lo fue a coger y no, primero te tienes que afeitar, te tienes que bañar, vas a cambiar, porque a partir de hoy te vas a encontrar con tu propia vida. Este hombre que estaba absolutamente perdido en el mundo de las tinieblas encuentra una pequeña lucecita en ese ser que se acerca y como les digo, hoy es uno de los grandes oradores a nivel mundial y por eso es muy bonito este tipo de historias que ocurren allí y que están presentes en nosotros todos los días, porque el drama lo vemos en cada cosa, pero también podemos ver la oportunidad en cada cosa que está allí cercana y es una bella forma de descubrir todo el potencial que nosotros tenemos cuando como raza humana nos conmovemos y nos atrevemos a actuar. Hay que pasar del pensamiento a la acción. Un solo acto de bondad que tengas hoy, ese solo acto puede cambiar por completo la vida de alguien más que está ahí a tu alrededor.
Y cuando te enteras de eso, créeme, no hay una cosa más satisfactoria que esto. Yo podría estar y tú podrías estar perfectamente descansando en tu camita a esta hora con tu chiqui y seguramente que estarías haciendo otro tipo de actividades, pero el placer que nos genera esto de poder compartir con tanta gente, de contar historias que ven reflejadas sus propios dramas y sus propias historias en las que contamos, hacen que allí se despierte esa chispita de luz que seguramente le va a permitir soñar con un nuevo mañana, con una tierra prometida y con ese corazón que realmente está casi que sacudiéndose internamente pidiendo pista para decir es necesario que mis alas, mis manos se extiendan para volar realmente y para mostrar lo que soy. Hermoso, ¿no? Eso que dices de esos actos de bondad. Antes de irnos, me parece hermoso que lo compartas porque digamos que en estos momentos tan raros de post-COVID y como que no sé si estamos separados y tenemos pues la máscara, eh, se nos olvida que hasta con máscara podemos sonreír, que podemos sonreír. Cuando tú sonríes, mira que los ojos te cambian. Entonces, digamos que todos estamos en esto juntos, todos estamos atravesando este momento tan, tan determinante, digamos, en la humanidad. Esto va a ser un antes y un después, para un después muy positivo, porque así lo sé. Yo te confieso que a mí me sigue dando mucha dificultad esto, primero del confinamiento, que yo lo llamé mejor confinamiento que encierro, pero también me sigue dando mucha dificultad esto de tener que usar la mascarilla y fuera de eso la careta, pues porque soy personal de la salud y todas esas cosas. Es bien complejo, bueno, ha tenido sus cosas positivas, el traje este antifluidos, entonces ya he rebajado 4 kilos con ese sauna que me pongo todos los días, esto tiene sus cosas positivas, pero sin duda yo me niego a pensar que esta sea lo que han llamado ahora la nueva normalidad. ¿No? Yo me niego a pensar que esto sea normal. Esto, por supuesto, no es normal. Lo normal es que reaccionemos frente a esto para que mañana o pasado podamos volver a recuperar esa alegría que teníamos, esa posibilidad de movernos con libertad, esa posibilidad de abrazarnos con S y con Z para poder brindar ese corazón y ese fuego interior. Y por eso el sueño es que no llamemos esto la nueva normalidad, llamémoslo la nueva visión del mundo, la nueva tierra prometida, como ustedes la quieran, pero esto no puede ser la nueva normalidad. Sin duda que a partir de esto tiene que surgir otra visión distinta, eso sí, del mundo, porque no podemos volver a ser los mismos después de todo esto que nos ha ocurrido, si no, no tendría sentido. Eso significaría que la enfermedad, en este caso, la lección por aprender no podría todavía, o sea, no sería asumida todavía, y la enfermedad planetaria, porque es que además es una enfermedad planetaria. ¿Qué afectó este movimiento, este virus? Básicamente las vías respiratorias. Y fíjate que el pulmón, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, maneja las tristezas. Eso significa que el virus encontró una humanidad triste con un terreno propicio para cunarse en él y ahí sí quedarse y generar los estragos que ha ocurrido. Fue un llamado de atención de esa naturaleza que nos dice es el momento de recuperar la alegría, es el momento de recuperar el canto, es el momento de recuperar la propia nota que viniste a dar dentro de esa sinfonía que es la vida. Hermoso. No, pues antes de irnos, este será el primero, segura que no el último. Tenemos muchas cosas lindas de qué hablar. A mí un tema que me apasiona es todo el tema de sanación ancestral y cómo nuestra ancestralidad se manifiesta en nuestro ser. Ese podría ser uno que podríamos hacer. Pero les quiero dar gracias a todos por estar acá, estas palabras tan hermosas. Sigan al doctor Alejandro, él está en Medellín, ya estás viendo personas, ¿cierto? Que Sí, claro, yo estoy haciendo atención virtual y presencial desde hace ya más de 2 meses, o sea que sí, sí. Por maravilloso. fortuna hemos podido hacerlo y esa es una fuente de historias continuas, es maravilloso. Entonces aquí tienen este apoyo, sus likes son divinos para que los pongan, ahí los se poniendo. Si necesitan una psicóloga, una consejera, aquí estoy, pero lo más importante es que estamos acá con mucho amor para ustedes, con ese deseo de acunarlos en nuestro corazón y de que nos vamos con esa linterna a ver cuál es la magia que vive dentro de ustedes. Tal cual, tal cual. Lorena, el agradecimiento es para ti realmente podernos encontrar y tener este espacio tan bonito con la gente, poder compartir desde lo profundo de nuestros seres, ser auténticos, mostrar lo que somos
conversar, porque esto se convierte más que en una charla magistral en eso, en un conversatorio, y es una bella forma de permitirnos llegarle a mucha gente a través de estas redes y bienvenida sea esta oportunidad. Así que de nuevo el agradecimiento es para ti. No, y gracias a ti por abrirme tu corazón, esa sabiduría tan inmensa que existe en ti. Y bueno, este no será el último, les prometemos. Si tienen preguntitas, nos pueden escribir por el interno y las podemos resolver. Igual, Perfecto. muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias a todos los que estuvieron. Los queremos infinitamente. Amamos a esta hermosa humanidad de la que hacemos parte. Y bueno, acá estamos con nuestra linternita. Un Un gran abrazo para todos. Chao, chao. abrazo.